Buenas. Este 2021 se viene con toda y queremos agradecerles por ser parte de esta comunidad que cada día crece. Estar tan bacanos, volverse tan buen combo alrededor de este podcast de anauribe.fm. A toda la gente de Patreon, de PayPal y PayU, muchas gracias por sus donaciones y por su apoyo que hace posible en gran medida este proyecto. Hoy seguimos con nuestra serie de Haciendo Rock en Hispanoamérica. Hoy nos vamos a meter con un pedazo grueso, que son las dictaduras, ya propiamente. Entonces, la vez pasada estábamos muy situados en México. Y cómo México viene a ser una de las vertientes así fundamentales del surgimiento del rock por la cercanía tremenda con los Estados Unidos y cómo ese rock se va impregnando de la realidad mexicana. Como en Argentina va ocurriendo lo mismo por el puente paradójico de amor-odio con la Gran Bretaña. Entonces resulta que la realidad se va imponiendo, un grito de inconformidad va saliendo y empiezan a darse una serie de conexiones entre la realidad y las diferentes músicas que nos van a llevar a una explosión impresionante. Se está haciendo rock, el grito de inconformidad también se está viendo en bandas como Los Saicos del Perú, una banda que es considerada una de las pioneras mundiales del punk. También se están haciendo cosas en Colombia en esa época. Está la Gran Sociedad del Estado, está Columna de Fuego, está en una serie de grupos que muchos de ellos no llegarán a grabar. Más adelante va a salir uno buenísimo que se llama La Banda Nueva, buenísimo, que va a tener un único disco que se llama La Gran Feria, que va a ser buenísimo realmente y quedó olvidado en el tiempo y es una obra maestra. Se está haciendo rock en el continente, o sea, en todas partes se está haciendo rock, pero ese rock no está conectándose el uno con otro todavía. Todavía las conexiones no se están dando por ahí, las conexiones se están dando por la música folclórica. Entonces, primero, hay una presencia porteña enorme con el tango, hasta el punto en que el tango es conocido casi como la música de toda la Argentina. Pero luego van a empezar a conocerse las músicas que vienen de lo que va a ser esa otra Argentina, que es la Argentina de Tucumán, de Salta, y de ahí viene la música folclórica. Iba a ser muy importante en Argentina, iba a ser muy importante en Chile, iba a ser muy importante en Venezuela
y también va a estar en Colombia y también se va a dar en todas partes, digamos. A esto se le va a conocer como la nueva canción latinoamericana y esto está sucediendo en todo el continente. Es Oscar Chávez en México, es Ali Primera, Gloria Martín y Soledad Bravo en Venezuela, Facundo Cabral, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Piero y Horacio Guaraní en la Argentina. Está también Atahualpa Yupanqui, está en el Brasil Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Caetano Veloso. Está en Chile un movimiento importantísimo con Víctor Jara, Ángel Parra, Violeta Parra, Inti Illimani, Quilapayún. En Cuba, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana. En Colombia, Ana y Jaime, Paulus Gallinazos. Entonces, todo este movimiento nos va a llevar a un retrato de una realidad que se hace cada vez más acuciante, que se hace cada vez más contundente y más brutal y que tiene rasgos comunes tan supremamente similares en dolores, en represión, que se le va a conocer por sus letras absolutamente explícitas como canción de protesta. Entonces, por ejemplo, decía Isabel Parra, Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. En el oeste viene la costanera y en el otro lado la cordillera, pero no le han mostrado todas las miserias y empiezan a denunciar toda la miseria de lo que está pasando, la represión de lo que está pasando. Entonces, esta canción protesta, como va a ser tan explícita el punto y la raya, todo lo que van a cantar, si se calla el cantor, calla la vida. Bueno, esto tiene una gran cantidad de historias, el derecho de vivir en paz, que va a cantar Víctor Jara. La canción latinoamericana va a empezar a crear una primera mirada conectada del continente. Y esto nos va a hacer ver que esas realidades se están repitiendo en muchas partes. Entonces, como esto se va a volver más bravo todavía, porque van a venir una serie de dictaduras que nosotros no nos imaginábamos que fueran tan bravas, ni nos imaginábamos que fueran a marcar de tal manera el continente, con todo lo que hemos hablado de la doctrina de la seguridad nacional y todo esto, una directriz de un enemigo interno, porque había movimientos armados en América Latina, urbanos, en el caso de los montoneros y el ERP en la Argentina, en el caso de MIR en Chile, en Colombia, en Bolivia, y esto va a ser atacado con ejércitos con una redirección que van hacia un enemigo interno, y en el caso de la Argentina van a llevar a un punto que se llama agudizar las contradicciones, que es llevar al límite la situación, y ese límite va a llevar al gobierno y la inestabilidad total de Isabel Perón. Inmediatamente después de que Perón vuelve a subir al poder, después de que todo el mundo lo quiso, muere y no logra realizar el sueño del retorno al Edén, que era el retorno del peronismo. Isabel Perón queda en manos de un personaje que se llama López Rega, que era un brujo espiritista que a través del esoterismo de ella la va a dominar y va a ser el que va a crear una represión soterrada en la época anterior a la dictadura. Ahí ya hay censuras. Ahí ya en ese momento Sui Generis va a ser censurado por dos canciones, Botas Locas y Juan Represión, en su álbum Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Entonces resulta que la situación se va volviendo cada vez más inestable. El movimiento de la canción protesta
eleva las voces cada vez más duro. Y cuando la dictadura empieza a darse en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, primero en Brasil 1964 y de ahí en adelante en todos los demás países del Cono Sur, la música de protesta va a quedar prohibida. Piero tiene que irse de la Argentina porque lo iban a matar. Él vio desde enfrente cuando allanaron su casa y él tuvo que salir corriendo inmediatamente. Mercedes Sosa tiene que salir de la Argentina porque llegaron a ponerle una bomba en un teatro donde ella se estaba presentando. Y así ellos tienen que salir. Entonces los que se van a quedar son los rockeros. Los que se van a quedar cantando son los rockeros que van a optar una perspectiva mucho más sofisticada de las letras, mucho menos explícita y menos clara de lo que era la que se conocería con el nombre de canción protesta, que en realidad era casi que una crónica de lo que estaba pasando en ese momento, porque la realidad se hace desgarradora en ese instante. Entonces el rock es el que se queda. El rock, habíamos hablado la vez pasada, que el rock en un principio era un extraño para los de izquierda porque se consideraba burgués y para los de derecha porque se consideraba hippie y radical. En algún momento, el rock empieza a beber de las fuentes del folclore. Esta música se va impregnando de un sonido que va bebiendo de las raíces. Hay un personaje que es el vínculo entre la música folclórica y el rock. Es un tipo genial y algunas de las canciones más icónicas las compuso él. Se llama León Gieco. Y León Gieco siempre fue un tipo muy claro y es un tipo muy claro. Inclusive cuando hay un momento en que durante la Guerra de las Malvinas van a poner a los rockeros a hacer un concierto a favor de los jóvenes que estaban peleando en ese momento en el frente en las Malvinas. Después ellos cayeron en cuenta de que los habían usado. Y León Gieco dice, nos usaron y caímos en esa trampa. Es un tipo claro, lúcido. Él es el de Solo le pido a Dios, el de Todos los caballos blancos. Es un personaje muy importante porque es el lazo entre estas dos formas tan geniales de arte de los argentinos. Esto también pasó en Inglaterra, donde se van a nutrir de todas las raíces de la mitología de los ingleses, como es el caso de Jethro Tull. Hay una cantidad de gente que está metida en eso, Marillion, que van a empezar a crear de las fuentes escocesas, de las fuentes británicas, de las fuentes propias de ellos, una influencia profunda en el rock. Y en Estados Unidos estábamos hablando de que una de las vertientes que va a componer el rock es el folk, y que de ahí viene Bob Dylan, y del folk va a salir la canción protesta de rock en Estados Unidos, como es lo de Crosby, Stills, Nash & Young, John Baez, Bob Dylan, que va a ser muy fuerte en las denuncias de lo que está pasando, Buffalo Springfield, y luego todo esto nos va a llevar al movimiento antiguerra y a lo que va a ser Woodstock. O sea que este vínculo entre el rock y el folk es un vínculo esencial, que en Estados Unidos es constitutivo, y que en América Latina se va dando a medida que el rock va tomando una forma cada vez más idónea con la tierra donde se está cantando, porque la realidad se va a terminar imponiendo. Entonces se quedan los rockeros. No es nada fácil, como les digo, hay censura antes de la dictadura y va a haber censura durante la dictadura. También siempre citamos esta, pero a mí me parece muy divertido citarla, que es la de Baglietto, que dice: la censura no existe, mi amor, la censura no existe, la censura no, la censura, la... Es un poco así como van las cosas, ¿no? Digamos como que parece que no está pasando, pero sí está pasando. Realmente las cosas se van poniendo mucho más duras y hay un tiempo de tensión. Y en ese tiempo de tensión ya Sui Generis está cantando cosas muy poderosas. O sea, es importante que escuchen Botas Locas, es importante que escuchen Juan Represión. Esas se hacen durante el tiempo de Isabel Perón. Y lo que pasa con Sui Generis es que la dulzura, la lírica, la bonita manera como ellos cantan, hace que te susurren al oído, pero párale bolas a lo que están cantando cosas muy serias. Pues un poquito pasa como con el reggae, que como es tan melódico y tan rítmico y tiene ese riff
tan pegajoso y tan rumbero, no se le olvida a uno que le están cantando unas cosas que te mueres. Eso pasa con Sui Generis. Y Charly García va a ser aquí un hilo conductor realmente importante desde Sui Generis, desde Serú Girán, La máquina de hacer pájaros, hasta cuando él llega a ser solista. Él va a ser uno de los que va constituyendo el hilo narrativo de este rock en todas sus mutaciones, porque Charly es un mutante. Entonces aquí empiezan a concentrarse un montón de músicos y como decían ellos, como tiene esa tradición literaria tan impresionante, entonces van a tener verdaderamente unas letras, o sea, en ellos es importantísimo, las letras en el rock, los diálogos en el cine y la literatura tan impresionante que tienen, porque todo va unido a un pueblo pensante que tiene una capacidad artística colosal y que la expresa de muchas maneras. El rock va a influirse de esa genialidad de ellos y van a empezar a crear todas estas canciones. Y hay un tiempo en que ellos van madurando una propuesta musical enorme, tiempos de Santa Olaya, tiempos de Sui Generis, tiempos de todos estos grupos de sumo, tiempos de toda la gente que en ese momento está haciendo rock, que es muchísima, que es Baglietto, que es Pedro Aznar, que es Porchetto, mucha gente está haciendo música, Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, pero esta gente la conocen ellos. Algunos logran poder pasar las barreras y las fronteras y que los conozcamos, pero en realidad no hay una conexión que permita que toda esa maduración del rock argentino se conozca en toda su dimensión en el continente. Entonces va a haber un momento en que una circunstancia absurda, delirante, completamente loca, va a hacer posible que esa conexión del rock se vaya a esparcir por el continente y que lleguemos a tener a partir del rock lo que ya teníamos a partir de la música folclórica, porque la música folclórica sí la teníamos verdaderamente clara, pero esto no. Entonces viene la represión primero durante la época de Isabel Perón, que es lo que le digo que es el periodo caótico. Luego viene la dictadura propiamente, y la dictadura va a llevar a 30.000 desaparecidos, va a llevar a los vuelos de la muerte, gente que fue drogada y arrojada al Río de la Plata para desaparecerla, va a llegar a un nivel de crueldad nunca antes visto, y en el momento en que llega la dictadura a Chile, van a matar a Víctor Jara, le van a cortar las manos, una muerte que ellos consideran no solamente física, sino simbólica, que como decía Jorge González, uno de los prisioneros, en Rompan Todo, era para mostrar que eran capaces de todo. Entonces, en ese momento, las cosas se ponen tan terriblemente graves que es cuando vienen ríos y ríos y ríos de exiliados saliendo por todo el continente hacia un exilio, porque es que no se podía vivir allá. Esta dictadura en Argentina va a durar del 76 a 1982 como tal. ¿Por qué viene la circunstancia absurda? La circunstancia absurda, delirante, en medio de la barbarie, en medio de la sangría y en medio del exterminio que significó esto contra toda una generación,
van a hacer una cosa que ya es como de los capítulos más delirantes de todos. La dictadura se va a inventar una guerra contra un enemigo que queda al otro lado del mundo por unas islas que quedan cerquitica del extremo sur de la Argentina y a miles de kilómetros de la Gran Bretaña al otro lado del Atlántico. Esas islas, los argentinos las llaman las Malvinas, los ingleses las llaman las Falklands. Actualmente están en posesión de los ingleses y los argentinos continúan la reclamación de esas islas. Es un viejo conflicto colonial no resuelto y que aún está en disputa. Y resulta que Galtieri, ya había pasado Videla, ya habían pasado varios generales de la Junta. Galtieri va a utilizar el viejo truco del enemigo externo para provocar una cohesión interna en la Argentina, porque la represión ya estaba dejando de amedrentar a la gente, ya la gente había perdido el miedo y había perdido todo, toda la fe, ya había perdido todo, entonces había perdido el miedo. Entonces se inventa una guerra contra un ejército de verdad. O sea, el ejército británico sí era un ejército de verdad para Dios. Y el ejército argentino era un ejército de opereta con respecto a aquello con lo que se estaban enfrentando. A su vez, al otro lado del mundo, Margaret Thatcher estaría desmontando el estado benefactor y estaría creando ese régimen neoliberal que de ahí en adelante se impondría y va a acabar con todos los escoceses cerrando las minas de carbón y va a generar una tensión social muy, muy grande. Y ella está en un punto en que está quebrando a Escocia de una manera brutal y al norte de Inglaterra. Hay un montón de películas sobre eso, Billy Elliot, Full Monty. Muchas de esas películas cuentan la ruina de los mineros en el norte de Inglaterra y en Escocia cuando cerraron las minas de carbón. En ese momento a ella sí que le conviene un enemigo externo. Y a ella sí le queda como anillo al dedo que le monten una guerra contra la Argentina y ella la coge de una. En Colombia llamamos a esto una papaya, es decir, una oportunidad que sirve de una manera sucinta y fácil. Y me van a montar una guerra, meto guerra, yo me monto en esa y se monta. Entonces, en ese momento, Pink Floyd le dice, Maggie, lo volviste a hacer otra vez, oye, ¿nos vas a volver a meter en una guerra? ¿En serio? The Final Cut. ¿Cómo así que nos vas a meter en otra guerra, Maggie? Por favor, pero si es que nosotros ya hemos hecho muchas y esta sí que no la entendemos. Entonces, aquí se le voltea la torta a Galtieri, porque eso que él quería como un factor de cohesión interna, se le va a voltear en su contra, pero en cambio a Margaret Thatcher la reencaucha, le da la fama de la dama de hierro, la monta en la que película y ellos simplemente llevan sus acorazados y sus armas y sus portaaviones hasta la Argentina. Se demoran como una semana y media, casi 2, pero llegan y les van a dar una paliza. Pero una paliza, ¿cómo te digo? O sea, esa guerra no la fueron ganando nunca, pero al interior de la Argentina. A la prensa la cooptaron, la amordazaron y la obligaron en todas las diferentes circunstancias a hablar de una victoria que nunca existió. La prensa mintió, la dictadura mintió. Todo, les empezaron a mentir al pueblo argentino, a exacerbarles el nacionalismo y a hacerles creer que en serio estaban ganando una guerra que nunca estuvieron ganando. Entonces, en Rompan Todo, Pedro Aznar dice que le estaban contando desde la Argentina que están ganando la guerra. Él en ese momento estaba en Estados Unidos y dice, no es cierto, ustedes no están ganando eso, pero no, o sea, ni se les ocurra. Pero no le creen porque está la campaña mediática y la campaña de la dictadura que les hacen creer que están ganando una guerra que no van a ganar. Como ellos tienen esos vínculos tan profundos con Europa, porque son descendientes de italianos, de alemanes, de ingleses, de todos los europeos, ellos piensan que Europa los va a apoyar.
y Europa ni los mira. Los termina apoyando América Latina. Entonces ahí viene ese cambio geográfico cuando ellos se sentían unidos con un continente que queda al otro lado del Atlántico y resulta que ellos quedan aquí en el barrio. Aquí donde pasan todas las barbaridades, aquí es que quedan. Y eso es lo que decíamos la vez pasada, que Miguel Mateus va a decir, estamos solos en América. Europa no responde, estamos solos en América. Y pues quedan en el barrio. Charly García nos va a decir, no bombardeen Buenos Aires. Pero por favor, no bombardeen Buenos Aires. O sea, no vayan a hacer esa barbaridad. Y empiezan a salir las canciones. Y en esta realidad delirante de las Malvinas, se les ocurre una cosa más loca todavía, que es casi una caricatura. Prohibir el rock en inglés en las emisoras, oye. Es decir, prohibir a los Beatles y a los Rolling Stones y a The Who y a todo lo que estaba pasando en ese momento de la música en Inglaterra, que porque se considera que el enemigo es Inglaterra y por lo tanto sus canciones y por lo tanto su idioma. O sea, terminan creando una guerra contra un idioma. O sea, pensemos en esto. O sea, esto es una cosa tan absurda que desde Kino hasta los rockeros decían, pero ¿qué tienen que ver los Beatles y los Rolling Stones con lo que está pasando con la guerra de las Malvinas, teniendo en cuenta que el rock es contestatario contra esos mismos que están haciendo esa misma guerra? Entonces, nadie entiende la locura de esto. Inclusive sale la canción de la Reina Madre, cuando dice, madre, yo no sé a quién voy a matar, es que son los mismos, ellos también aman su tierra, ellos también aman su país, no sé por qué voy a matar, no sé por qué voy a morir, y empiezan a cuestionar desde dónde y por qué van a matar. Y estos muchachos de las Malvinas fueron llevados con 3 meses de entrenamiento a enfrentarse a tropas coloniales tan supremamente preparadas como los Gurkhas, que eran destacamentos militares de muy vieja tradición. Se van a enfrentar a un ejército de verdad, de verdad, de verdad. Esta gente va a morir de frío. Muchos generales ni siquiera entraron en combate, porque también después se comprobó que una descomposición por dentro muy grande, pero lo más grave de todo fue que le pidieron al pueblo argentino un día de salario que el pueblo argentino dio. Y después se dieron cuenta que ese salario no se lo entregaron a los muchachos en el frente, sino que ese salario se lo robó la dictadura. Y eso fue lo que realmente los derrumbó. Entonces, cuando prohíben el inglés en las emisoras, por delirante y loco que eso sea, entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues echarle mano a toda esta mano de músicos que les cuento que hace rato que están haciendo rock en la Argentina, pero rato, para rellenar las parrillas radiales. Y empieza a surgir, como empezábamos hablando desde la vez pasada, esta gente tiene un músculo cultural importante y de industria importante. Entonces, cuando empiezan a tener todo el apoyo de las emisoras, porque son los que van a cantar en ese momento en que prohíben el inglés, pues la proliferación de una música largamente madurada, profusa, enorme y maravillosa empieza a surgir dentro de las emisoras argentinas. Entonces, en ese momento empieza el fenómeno del rock en español y al mismo tiempo se está dando en México, y eso después más o menos se va a acuñar con esta frase de rock en tu idioma. Rock en tu idioma que también acuña España. Y como dijimos la vez pasada, España es otra historia muy tremenda, porque eso es todo lo que pasó después de la caída del franquismo, de la dictadura, el destape, la movida. Pero para nosotros va a ser muy cercana también, porque de ahí van a llegar y las vamos a sentir también como propios los Toreros Muertos, los Hombres G, Mecano, Radio Futura. Todos ellos van a estar en nuestro corazón, y buena parte de la música de Andrés Calamaro se va a grabar en España. Entonces hay una conexión con ellos, temática, musical también importante. Entonces el rock en español, como explosión, como conexión, empieza a darse a partir de la guerra de las Malvinas, con todas las canciones que se estaban cantando en ese momento.
y vamos a empezar a conocer eso como una explosión. O sea, aquí llega una maleta de música absolutamente impresionante, otro feeling, otra historia, otra manera de sentir. Aquí vienen canciones como Fito Páez, que dice: decisiones apresuradas, generales, mataron media generación. Empiezan a llegar todas las canciones que están tratando de cantar contra lo que está pasando, y vienen a llegar acá. Y al mismo tiempo, en Chile, están los prisioneros, están empezando a cantar los prisioneros. Hay una época en que va a haber una inyección neoliberal enorme que va a quebrar muchas de las industrias locales chilenas. Por eso los prisioneros van a decir: muevan las industrias. Hay un momento en que hay un desempleo muy grande para las oportunidades de los mismos jóvenes chilenos. Entonces ellos van a cantar el baile de los que sobran. Hay un momento en que el espejismo de una Europa exitosa, como esto que nos pasa en América Latina, que siempre creemos que el pasto es más verde en el otro lado, sí, como en Estados Unidos o en Europa, que eso toca es irse para florecer. Bueno, entonces, ¿por qué no se van? Sí, si tu vanguardia aquí no se entiende, ¿por qué no se van? No se van del país. Entonces hay una cantidad de música que se está cantando en ese momento, que se conecta con este fenómeno radial y que empieza a oírse por el resto del continente. Y ahí es cuando nos vamos a enterar qué está pasando en todas partes. La guerra de las Malvinas va a llevar al derrumbe de la dictadura, que se cae por la inercia de la barbaridad histórica, cuando se dan cuenta que fueron derrotados, que nunca ganaron, que los muchachos murieron de frío, que todo era un montaje. Entonces la dictadura se derrumba porque ya no hay nada que la sostenga, pero el rock ya quedó posicionado, el fenómeno que allá llaman el rock nacional. Y ya hay un nivel tan serio de música que ya están, digamos, listos para tomarse el continente con la música argentina, y específicamente en Rompa el Todo nos hablan del primer grupo que va a ser vendido, digamos, o sea, lanzado, proyectado como un grupo para América Latina, porque entre otras cosas tiene una calidad musical absolutamente excepcional. Soda Stereo. Buenos Aires. Soda Stereo son palabras mayores, porque ellos van a influenciar el rock del continente como pocos en la historia del rock que se ha hecho aquí. O sea, lo que les contaba, cuando yo fui jurado de Rock al Parque 2, de las 185 bandas que se presentaron, casi 100 tenían la influencia de Soda Stereo en ese momento. Soda Stereo la rompe. Y Soda Stereo la rompe porque tienen una madurez musical, una evolución, una apuesta súper arriesgada, una calidad enorme. Ellos van a ser un grupo de un nivel absolutamente increíble. No son un grupo político. No, sus letras no lo son. Sus letras son de unas calidades totalmente distintas. Hay que ponerse a escuchar a Cerati y El Corazón Delator y todas las historias que ellos nos cuentan de la persiana americana y de la música ligera y del canción animal, para entender que ellos lo que están creando es un universo autorreferencial. Soda se refiere a Soda. Soda es ella misma. Ellos van a crear un mundo, una narrativa, una metáfora, una manera de entender el mundo, que es el universo de una obra de arte que es absolutamente completa, la música de Soda Stereo. Y nos van a volver locos.
completamente locos. Y Cerati, mejor dicho, nos va a hacer que nos tiremos por la ventana. Ya en Argentina ellos eran un fenómeno, en Chile los van a adorar y aquí en Colombia nos vamos a morir por Soda Stereo. O sea, esto, mejor dicho, no se ha visto lo que para nosotros ha sido Soda Stereo y Cerati. Y en mi caso personal, pues ni les digo. Entonces, ahora, aquí también pasan cosas, ¿no? Entonces un día viene Soda Stereo a presentar Canción Animal. Y resulta que no se pudo presentar el concierto el domingo. Pues ya se sabía, este es un país grande, si los equipos no han llegado de Cali a las 4 de la tarde, pues no van a llegar porque este país es grande. Entonces resulta que de pronto nos empezaron a echar los caballos encima y empezó a llenarse de tanques el Coliseo, cubierto el Campín, y preguntamos, ¿por qué? Y nos dieron, porque no hay concierto. Entonces supusieron que iba a haber un tropel porque no había concierto y armaron la represión previa como si lo hubiera habido y nos desalojaron con tanques y caballos y nosotros no entendíamos por qué nos estaban sacando de ahí. Al otro día se presentó el concierto de Soda Stereo y Cerati dijo, mire, estamos absolutamente apenados, completamente aterrados de lo que ustedes tuvieron que vivir por venir a vernos y les ofrecemos el mejor concierto del que podamos ser capaces para tratar de compensarlos por lo que tuvieron que vivir para estar acá. Canción Animal de Soda Stereo. Ellos cantaban en ese momento con Franco De Vita, alternaban. Después vamos a contar la historia de cómo llega el rock en español a Colombia y cómo llega a las emisoras y cómo llega a los conciertos y lo que va a ser Bogotá en Armonía, el concierto de conciertos y ya la parte que nos toca a nosotros en ese momento. Pero ahora solamente les cuento lo de Canción Animal de Soda Stereo, y entonces, mejor dicho, en todas partes se cuece nada, ¿sí me entiende? O sea, a ellos les toca ya lo suyo y se vienen para acá y nos toca a nosotros semejante tropel por ir a verlos, simplemente por ir a verlos, y ese concierto valió toda la pena, valió caballos y todo. Entonces empieza a surgir este rock y empezamos a escuchar La Ley y empezamos a escuchar, al mismo tiempo empezamos a escuchar el Tri y empiezan todas las canciones a cantar lo que está pasando en América Latina y empieza por el otro lado lo que va a suceder en Chile y es que Pinochet en 1980 había hecho un plebiscito para eternizarse en el poder y en esa ocasión lo ganó. En 1988 quiso repetir esa misma figura y se lanzó a un plebiscito, sí que sí se quede, no que no se quede. Entonces es cuando va a ganar el que no se quede. Y ese no se quede va a terminar con una de las dictaduras más sangrientas de la historia del continente sin derramar una gota de sangre, que fue lo que vieron los chilenos. La oportunidad de desbaratar una dictadura sin un baño de sangre. Y por eso le apostaron a un plebiscito que fue el que hizo que legalmente Pinochet abandonara el poder. Todavía seguían amarrados a una dictadura, como lo contamos cuando hicimos el podcast sobre Chile, y que tiene que cambiar una constitución que se hizo durante dictadura, en eso está. Sí, pero precisamente todas las movilizaciones que se hicieron recientemente en Chile tienen la misma banda sonora de Los Prisioneros, El baile de los que sobran, y tienen también las canciones de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. Entonces, ¿qué se va a volver el rock? Memoria. Cuando viene el momento en que se acaba la dictadura en Argentina y empiezan las leyes de perdón y olvido, es decir, los militares para entregar el poder, hacen unas leyes que les quiten la posibilidad de ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Entonces estas leyes se llaman de perdón y olvido, se llaman las leyes de punto final, en cada uno de los países tiene un nombre. Entonces no se les podía juzgar, no en ese momento. Entonces cuando no se les puede juzgar por todo lo que pasó, el rock sale a hacer memoria. Y es cuando del ska y de una influencia increíble llegan los fabulosos Cadillac y nos van a cantar Matador.
Y Matador nos va a hablar de Víctor Jara, y hace más de 25 años no se oía el nombre de Víctor Jara por la radio. Y nos van a contar la historia del mal bicho. Y los videos nos van a mostrar unas imágenes gráficas brutales de lo que significa mal bicho. Entonces el rock se vuelve memoria y nos empieza a traer las historias de lo que está pasando, y Fito Páez nos está hablando de la ciudad de pobres corazones, y en ese momento empiezan toda la narrativa de lo que sucedió durante la dictadura. Vuelos, Bersuit Vergarabat. Así hay que ponerle mucho cuidado porque es una historia terrible la que está pasando ahí. Y empiezan a contarnos todo lo que está pasando y lo que pasó en las Malvinas y las mentiras que dijeron y lo que pasó durante la dictadura. Y es también todo ese tiempo del cine argentino que dice ya no nos pueden censurar una sola imagen. Si van a censurar algo, censuran toda la película, pero ya no nos vamos a dejar censurar una sola imagen. Y es todo el cine de Liceo Subiela y de Piñeres y todo el cine de toda esa explosión cinematográfica que está ocurriendo todo ese momento en la Argentina. Y ahí es cuando nosotros conectamos con ese rock absolutamente maravilloso, y por ahí derecho nos van a llegar los chilenos con todo lo que están haciendo ellos. Los Jaivas ya habían hecho toda una mirada del rock, y ya la unión del rock y el folk se fue empezando a dar con Arcoíris, y ya digamos ya empezó el rock a beber de las raíces de su propio folclore para ir contando no solamente un rock en nuestro idioma, sino un rock que concentre nuestros contenidos, nuestra música, nuestro sabor. Y eso es lo que les contaba que hace La Maldita Vecindad, y que va a hacer de la manera más impresionante Café Tacuba. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a conectarnos con todas las raíces. Aquí lo van a hacer los Aterciopelados, que van a beber también de nuestras propias raíces, desde los boleros hasta muchas otras maneras de narrarnos. Y en ese punto, 30 años de rock argentino van a ser conocidos en toda América Latina. Para nosotros va a ser la locura furiosa, porque no nos imaginábamos un sonido tan maravilloso. Pero ellos hace rato que están tocando allá, en su esquina enorme del sur del continente, maravillas, genialidades, cosas impresionantes, solo que nosotros no teníamos acceso a eso hasta la delirante decisión de prohibir el inglés en las emisoras de radio. Entonces, estas cosas tan extrañas que pasan en América Latina, en las cuales la delirancia más grande termina siendo el punto de encuentro de un movimiento en el continente que nos está dando una conexión profunda, un relato, un sonido, es lo que nos va a dar. Y viene el New Wave y viene el punk, que bueno, lo suyo será el punk en Medellín, ¿no? Viene el punk, viene el New Wave, viene toda la música que va a surgir en Gran Bretaña a partir de lo que es que les quiten el estado benefactor y empiecen a vivir toda la cantidad de inequidades sociales que no habían conocido desde las épocas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos vuelven y retroceden socialmente a momentos de inequidad que ya habían superado después de la posguerra y durante el estado benefactor. Entonces ahí en ese momento surge el punk. El punk es el no futuro. El punk es un movimiento en el cual ellos querían mostrarle a la sociedad inglesa cuán asquerosa les resultaba. Entonces ellos se ponían de lo más repugnantes para que su repugnancia fuera un espejo de lo que ellos sentían por la sociedad inglesa, y por eso se ponían ganchos así atravesados en los cachetes, y por eso van a salir los Sex Pistols y van a hacer Anarchy in the UK, y entonces la famosa historia de cuando les prohíben a ellos absolutamente tocar en el territorio del Reino Unido, y entonces ellos alquilan un barco, porque nadie ha dicho que no puedan tocar en las aguas del Reino Unido, y se van en un barco por el Támesis, mientras todo el mundo los va siguiendo, porque no van a programar su música en las emisoras. Y los ingleses también van a tener que hacer emisoras piratas ancladas en el mar, fondeadas en el mar,
porque su rock no se podía pasar en las emisoras, sino 1 hora al día. O sea, ellos también tienen lo suyo. El rock no ha sido fácil para nadie. Sí, para nadie. Pero en América Latina, pues tiene lo suyo. Entonces, mientras los ingleses primero tuvieron que enfondearse en los barcos para hacer radios piratas, tuvieron que andar navegando para el Támesis para que los Sex Pistols pudieran tocar su música, pues en Argentina les estaban dando durísimo, y las figuras como Miguel Mateus, que dice hoy te convocan a la plaza y mañana te la dan. Huevos, en la Argentina hacen falta huevos. Y empieza a cantar toda esta gente este número de canciones tan absolutamente impresionantes. Es la época de Rasguña las Piedras, que luego será la banda sonora de una película brutal que se llama La Noche de los Lápices. Brutal, o sea, de dar alaridos y tirarse al piso. O sea, dura. Esa es para ver en doble con Shrek, porque es muy dura. Sí, o sea, uno queda muy terrible después de haber visto eso. Y empiezan a salir películas. Garaje Olimpo, la historia oficial. Al mismo tiempo el cine empieza a contar la dictadura y el rock empieza a cantar la dictadura, y el continente empieza a estremecerse con la brutal realidad de lo que acaban de vivir ellos en ese momento en el Cono Sur, y lo que nos tocó a todos a través de de sangre del exilio, de toda una generación huyendo de un continente que no les daba en ese momento esperanza, y después el retorno a la democracia y devolverse para poder construir lo que van a intentar construir. Y ahí, en el retorno a la democracia, es cuando se construye la memoria. Y es cuando les digo que sale Bersuit Vergarabat, y que salen los Cadillacs, y que sale la gente que nos va a cantar lo que pasó, y Fito Páez, que nos va a cantar muchas historias de esa época. Entonces nosotros vamos a enterarnos un poquito más adelante de lo que pasó, porque es cuando se pueda cantar. No cuando sucedió exactamente, sino cuando se pueda cantar. Entonces va a llegar todo este rock acá. Inclusive, una vez nosotros hicimos una entrevista a 2 grupos, Chancho en Piedra en ese momento en Chile y Todos Tus Muertos de Argentina. Y Chancho en Piedra decía que después de tantísimo tiempo de confinamiento, de dictaduras, de encierros y de prohibiciones, ellos lo que querían era rumbear, disfrutar de la vida, ir a la playa y pasarla bien, porque la habían pasado realmente muy mal. Y Todos Tus Muertos dicen, no, pero es que nosotros sí no nos pasa eso. ¿Cómo así que se acabó la dictadura y todo el mundo a rumbear? Aquí murió mucha gente. Y nosotros somos Todos Tus Muertos. Y eso también es, o sea, es el rock diciendo, no vamos a dejar pasar de lado todo lo que pasó. Lo vamos a recordar y lo vamos a cantar. Y los otros diciendo, oiga, pero también relajémonos, o sea, necesitamos vivir, porque nos quitaron la vida durante todos estos años, y todo eso es válido. Sí, todo eso es válido. Vivir y recordar también es válido. Cuando Charly García decía, yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman, yo no quiero ver chicos con odio, yo solamente quiero vivir en el mundo hoy, porque es que también todas estas dictaduras y todas estas represiones roban juventud, roban vida, roban alegría, roban esperanza, y el rock desde la rebeldía trata de construir desde la denuncia hasta la esperanza. Menuda y enorme tarea le ha tocado al rock por entre todas estas épocas. Y de pronto nos contaban, ya un poco más adelante en Rompan Todo, que viene el Tratado de Libre Comercio de México con los Estados Unidos, y eso dicen que México va a entrar al primer mundo y que va a eliminar la pobreza y que todo el mundo va a quedar fantástico. Y viene el levantamiento de Chiapas. Y con el levantamiento de Chiapas y el subcomandante Marcos diciendo, nosotros los chapanecas nos declaramos incapaces de competir con el Tratado de Libre Comercio. Eso quiere decir que vamos a morir de hambre, de olvido y de enfermedades curables. Y si eso es así y es nuestro destino, hemos venido a que nos maten de aquí y ahora de una vez. Y viene la gran rebelión de San Cristóbal de las Casas. Y el PRI, que ya estaba bastante resquebrajado desde Tlatelolco y desde el Halconazo, se va a ver que con el Tratado de Libre Comercio está haciendo agua el barco. Y ahí empiezan a cantar Tijuana, no, Café Tacuba. Y Café Tacuba se hace mucho más esencial en su búsqueda de las raíces, siguiendo esa secuencia que nos mostraban de Botellita de Jerez, de La Maldita Vecindad. Café Tacuba toma la posta y lo hace con un profesionalismo impresionante. Entonces está pasando todo esto. En Chile está llegando la democracia.
y Lluvia y Sol cantan Adiós General, y por las calles de Santiago veo, sí, Adiós General, que ya es la hora de irse. Y están empezando a pasar a, digamos, como a dar la vuelta a la historia después de esos momentos tan duros. Aquí nosotros tendríamos una época de bombas terrible, terrible. Y el concierto de conciertos será, junto con el Iberoamericano de Teatro, serán las dos bocanadas de aire después de un tiempo muy duro que pasamos acá, y lo viviremos a nuestra manera. También a nosotros nos tocó lo nuestro. Y en ese momento es cuando todo el rock del continente llega acá. Y estamos maravillados. Llegan los abuelos de la nada, llega Calamaro, empezamos a escuchar Mil Horas, empezamos a escuchar toda esa música que nos llega como una gran explosión, los Enanitos Verdes. Y todo esto llega a Colombia, que también ha estado haciendo rock, que ha vivido historias muy bravas, que ha hecho una resistencia con la salsa colosal. Y la manera como esto llega, cómo llega a las emisoras, cómo se programa, cómo lo escuchamos, de qué manera esto va a llegar a nosotros, hasta llevarnos a un punto tan alto en la historia del rock del continente como Rock al Parque. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa, entrevistando a la persona que fue de los artífices de la llegada del rock en tu idioma a Colombia. Y aquí dejamos nuestro relato para continuar en la forma como esto va a enriquecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra manera de vibrar y ver el rock en tu idioma en América Latina, tratando de hacer rock en estas tierras donde tantas cosas pasan. Entonces, desde las epopeyas del rock, el delirante rumbo de las dictaduras prohibiendo el rock en inglés y la oportunidad histórica que eso va a generar para que nos conectemos con un mundo absolutamente rico, diverso y maravilloso que ya llevaba una madurez musical poderosa. Y desde todo este sonido que nos va a hacer mirarnos, bailarnos, reconocernos y narrarnos desde el rock en la narración, Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de dianauribe.fm.